quería, me invitaron a las chicas poderosas a hacer una reflexión de unos cortos minutos sobre los pueblos indígenas y el aporte a la crisis climática. Bueno, yo creo que todos hemos oído hablar de la crisis climática y yo no quisiera pues volver a insistir en lo urgente que es el tema, pero obviamente lo es. Y yo creo que tenemos que preguntarnos que esta es una década decisiva. O sea, a mí me gustaría empezar por ahí. Tenemos 10 años para hacer lo que hay que hacer. Y ahí creo que no podemos, digamos, tener más dudas. Ahora, hace muy poco, hace unas semanas, el panel intergubernamental de cambio climático presentó sus conclusiones y son absolutamente alarmantes. Y eso que el panel intergubernamental es muy políticamente correcto. Es decir, para que el panel diga las cosas pasan primero por muchísimos filtros. ¿Cómo estará de aguda la crisis? Que incluso el informe del panel es alarmante. Son 66 países y 243 científicos que están involucrados en este informe, entonces creo que es un punto de partida importante. O sea, creo que después de en 1992, la Cumbre de la Tierra, donde por primera vez las naciones se reunieron y dijeron, oiga, hay que pensar una manera distinta de relacionarnos entre el desarrollo y esa locura de crecimiento económico, esa obsesión por el crecimiento, tenemos que empezar a pensar que de manera distinta la relación con la naturaleza. Y eso fue hace 30 años. Y realmente en todas partes ya se reconoce, no han sido efectivas las acciones gubernamentales en pérdida de biodiversidad, no han sido efectivas en detener la crisis climática. Entonces, esta década, después de que el panel lo está diciendo ya, o sea, una conclusión de las naciones diciendo, por favor, es una década decisiva, creo que este es un momento para nosotros importante, para los pueblos indígenas y para las comunidades como ustedes que se movilizan por el cambio. Creo que tenemos que hacerlo, ya digamos, están dadas las condiciones de los diálogos. Pero entonces yo quería preguntar, quiero compartir tres cosas, o realmente dos. Una, ¿por qué los pueblos indígenas son importantes hoy? ¿Por qué han estado otra vez, digamos, en la atención? ¿Por qué concentran hoy la atención? Eh, y en segundo lugar, contarles algunas de las luchas de la Organización Nacional Indígena de Colombia, en qué concentramos esas luchas para favorecer el cambio y detener el cambio climático o minimizarlo. La primera pregunta es, aquí en Colombia, voy a contarles algunas cifras, es muy contundente. Los pueblos indígenas tienen una reivindicación de derechos que tuvo un momento muy importante en 1991 porque la Constitución de Colombia reconoció no ese país católico y mestizo que se creía que tiene ínfulas de blanco, que no lo es. Somos mestizos completamente todos, pero hay pueblos indígenas originarios, muchos. Entonces, por primera vez, la Constitución reconoció que la multiculturalidad es el fundamento de la nacionalidad colombiana. A partir de ahí, y antes, pues los pueblos indígenas venían haciendo reclamación de sus derechos, entonces tenemos algunos avances, tenemos reconocimiento de derechos, y ese reconocimiento ha implicado que se reconozcan los territorios indígenas. El 35% del territorio colombiano está reconocido como territorio indígena, eso es un logro importante. Y la segunda cifra es que el 89% de los bosques, las selvas, de nuestra nación están en territorios indígenas. Es decir, en territorios indígenas solamente entre un 6 y un 7% ha sufrido deforestación o básicamente explotación petrolera y minera. Pero todavía tenemos y protegemos las selvas que, como saben, son los mayores sumideros de carbono. Entonces, eso nos pone, digamos, la cooperación internacional le ha dicho al Estado colombiano que tiene que hablar con nosotros para cuidar esos bosques. Pero hay otras razones, y hay otras razones es porque hace algunas décadas ha venido cambiando el mundo
para reconocer que no es válida una sola cultura, que la hegemonía cultural que en un tiempo fue evidente desde los centros de la metrópolis, como lo fue Inglaterra, como lo es después Estados Unidos, la mirada de una sola cultura ya no es válida. Ya el mundo reconoce que hay diversas voces, diversas formas de ver el mundo. Entonces, hoy la diversidad es importante, es reconocida, es un valor. Y antes era un poco más la homogeneidad, todos imitábamos esas formas de ser inglesas o norteamericanas. Entonces creo que hoy eso también, la diversidad en todos los sentidos, el papel de la mujer, el papel de las distintas opciones sexuales, la diversidad hoy es importante. Entonces esa segunda relación reconoce que hay culturas que han sabido relacionarse con la naturaleza de una manera distinta, especial, y que han generado conocimientos que no son igual al conocimiento científico, que es otra forma de acercarse al mundo, de acercarse a la naturaleza, y que viven, digamos, en una relación más íntima, y cuando uno está en comunidades logra entender y expresar, porque a veces es difícil ese diálogo intercultural. Entonces, para mí los ejemplos más claves es cuando un indígena, por ejemplo, habla de los animales. En muchas cosmogonías indígenas, los animales, algunos animales son hermanos de los humanos. Por ejemplo, en el pueblo Agua es la hormiga, o en el pueblo Bari es el puma, y son hermanos, o sea, en la cosmogonía son lo mismo. Esa forma de relacionarse que ha generado conocimientos, prácticas y saberes especiales sobre la naturaleza, hoy tiene importancia. La ha tenido hace muchos años, pero realmente todavía no logramos un reconocimiento, y ahorita lo voy a señalar un poco cuando les cuente un poco las luchas que hacemos. Pero la espiritualidad es el otro punto, es el otro punto. Realmente, cuando en la cosmogonía un pueblo identifica que es hermano, o sea, que en la creación los hermanos son los pumas o son las hormigas, pues es lógico que tú te relaciones distinto con la naturaleza, porque o con esa especie o con tu entorno natural, porque haces parte. La cultura occidental y la cultura mestiza durante muchos años nos vendió la idea de que somos lo máximo, somos la tapa, estamos en la tapa de la cadena alimenticia, somos lo mejor. Y bueno, somos privilegiados, tenemos razón y tenemos un gran desarrollo científico en estos últimos años, pero definitivamente la naturaleza y la tierra, esto es la única que tenemos. Ese reconocimiento creo que tenemos que aprenderlo. Entonces, un poco esa, esa, esa parte es, ¿qué podemos aprender de los pueblos indígenas? ¿Por qué nos debemos dar el derecho de escucharlos? ¿Qué aprendizaje tenemos que hacer de los pueblos indígenas? Y ahí yo diría otra cosa. Tenemos una gran crisis política, una gran crisis de democracia. Yo creo que el mundo, no me gusta ser ni catastrofista ni pesimista. Yo creo que sí hemos tenido grandes avances en la historia. El siglo pasado, más o menos 70 o 70 millones de personas murieron en guerras mundiales, en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y también en los siglos pasados murieron millones de personas por peste o por hambre. Realmente la humanidad ha logrado superar esos flagelos, pero hoy nos topamos con otros retos. O sea, si ya vencimos entre comillas, porque todavía tenemos gente que muere de hambre, que no debería ser, pero tenemos otros retos, y yo creo que el reto de la crisis política hoy es clave. Por eso me parece que movimientos como Chicas Poderosas nos están hoy diciendo que es la ciudadanía, que somos los que trabajamos día a día, no necesariamente los líderes políticos los que tienen la solución. De hecho, los líderes políticos nos han traicionado muchas veces o nos han desilusionado muchas veces. Entonces, por eso creemos que estas fuerzas, como las organizaciones de las compañeras, esa es la fuerza ciudadana, la fuerza de construcción social, la fuerza de la mujer hoy construyendo y haciendo que su voz se escuche más alto. Creo que esas son las fuerzas que pueden cambiar. Por último, quería contarles, porque me parece que es importante que pensemos la invitación a que la sociedad, digamos, en general,
entienda un poco más las luchas indígenas y pueda sumarse a ellas. Una primera lucha que quiero compartirles es, tenemos un trabajo y es difícil, y tenemos varios espacios de diálogo con el Estado colombiano, en donde a veces avanzamos, volvemos a retroceder, pero una es con la industria alimentaria y con la industria agrícola. Esa es central y es muy importante. Nosotros creemos que tanto la industria agrícola y la industria alimentaria están llegando a un punto de que ya no pueden negar que tienen que transformarse, pero lo hacen, lo siguen haciendo. Entonces, hoy, por ejemplo, ya el panel de cambio climático lo ha advertido, aproximadamente entre la agroindustria y la industria alimentaria se aporta más o menos el 50% de gases de efecto invernadero. Por un lado, porque la agricultura de revolución verde coge la tierra, libera todo ese carbono, además echa más venenos, más agrotóxicos con base en carbono, deforesta, hace monocultivos, pero además después viene la industria alimentaria sumando una cantidad de transportes, de empaques de plástico, de una cantidad de cosas para sumar todo eso en efecto dañino contra el ambiente. Y creemos que hay muchos ejemplos en América Latina que demuestran que se puede hacer eso distinto. Entonces se puede hacer agroecología, y la agroecología puede, si tiene apoyo estatal y si tiene consumidores conscientes, puede crecer de tal manera para alimentar el mundo y alimentarlo además de una manera más diversa. Tenemos una campaña con unos aliados aquí en Colombia que tuvimos mucha dificultad para pasarla en medios de comunicación, porque el eslogan es no comas más mentiras. Y fue fuerte y se decidió hacerla fuerte porque nos pareció que ya no hay tiempo para más hipocresías. Entonces demostramos cómo la industria alimentaria nos ha venido diciendo una cantidad de mentiras. Entonces aquí, por ejemplo, solamente ahora, hace 2 meses, salió el etiquetado frontal de advertencia de exceso de sal, exceso de azúcar. Hace nada, o sea, ni siquiera todavía lo han reglamentado. Durante mucho tiempo tuvimos que hacer un lobby intenso y los lobistas de la industria alimentaria estaban ahí defendiendo que eso no era necesario, que no era necesario advertirle a la gente que había exceso de azúcar o exceso de sal, cuando hoy se muere más gente por enfermedades, por diabetes y por colesterol que por la misma guerra, que aquí además somos expertos en seguir haciendo guerra. Entonces, esas han sido luchas muy complejas y hemos tratado como de entrar, digamos, en la lógica de la industria, y pensamos que los circuitos cortos de mercado, que la agroecología, o sea que tenemos también no solamente el contra, sino la propuesta. Y la propuesta, por ejemplo, es tener casas de semillas nativas y criollas. Y hemos demostrado que son los campesinos los que guardan todavía la biodiversidad, la agrobiodiversidad, y es una agrobiodiversidad que el mercado no ha promovido, todo lo contrario, el mercado ha promovido la homogenización. Sin embargo, indígenas, campesinos y afrocolombianos que viven en el campo han defendido la diversidad de especies, y hoy mostramos nuestros catálogos de semillas y el mismo Estado se ve asombrado. ¡Ay, pero tienen 40 variedades de frijoles cuando en el mercado solo hay 2! Claro, tenemos 40 variedades de frijoles y tenemos más o menos 70 de maíz y tenemos muchas de papa. La gente no las conoce, y incluso hemos identificado unos alimentos que llamamos marginados, porque hay alimentos que hace unos años se llamaba la comida de indio, despectivamente. Y efectivamente hemos defendido esa comida porque ha sido nuestra comida y la que nos ha mantenido con una nutrición relevante. Y ya se viene demostrando que muchos de los alimentos que los grandes supermercados nos venden no tienen suficiente elementos de nutrición porque están cultivados de una manera con agrotóxicos y con un suelo pobre. Entonces nos están también diciendo mentiras. Si crees que estás comiendo verdura y te estás alimentando bien, pues también de alguna manera estás comiendo mentiras. Y obviamente los productos ultraprocesados estás comiendo mentiras. Ese es un trabajo que tenemos, digamos, muy fuerte.
Y hay otro segundo trabajo que yo con eso cerraría. Nosotros hemos peleado por políticas diferenciales, es decir, tenemos, y casi todos los países de Latinoamérica, por fortuna, estamos cobijados por el convenio 169 de 1989, que es el que reconoció los derechos de los pueblos indígenas. Ese, ese convenio nos hemos, digamos, agarrado de él para desarrollar muchas políticas diferenciales. ¿Qué es esto? Es que la política, por ejemplo, de vivienda, todavía no lo hemos logrado. Eso, por ejemplo, no lo hemos logrado. No hemos logrado que haya políticas de vivienda donde tú puedas tejer techos en palma, porque resulta que prefieren las alcaldías y las gobernaciones darle a los indígenas techos de zinc, despreciando el conocimiento tradicional de las fibras, despreciando lo bioclimático que significa utilizar fibras y materiales naturales en tu construcción. Eso ha sido dificilísimo porque, claro, hay gremios que defienden que aquí tienes que obedecer una norma antisísmica y la norma antisísmica te exige poner hierro y concreto. Eso es, o sea, no. Y nosotros hemos probado que tenemos casas tradicionales construidas de 100 años, de 150 años, están en pie, pero hemos tenido que buscar universidades para que lo prueben científicamente. Entonces, esa es la última pelea, el asunto de la ciencia, de la relación de la ciencia occidental y los conocimientos tradicionales. Internacionalmente, eso en el convenio de diversidad biológica se ha dado esa lucha, y esa lucha se traduce en un protocolo que Colombia todavía no lo ha firmado, que exige, o sea, tiene algunos, avanza con algunos garantías para que se garantice la distribución justa y equitativa de beneficios derivados del conocimiento de la biodiversidad. Tenemos varios opositores y los opositores son los representantes, digamos, de empresas que hacen muchísima inversión en ciencia. ¿Por qué? Básicamente porque no quieren hacer un reconocimiento expreso, que han hecho ya investigaciones basados en conocimiento tradicional, por ejemplo, la industria farmacéutica. En Chile es famoso, por ejemplo, el ejemplo del ácido salicílico que los mapuches, que una esposa del virrey le entregó a un investigador alemán, y de ahí salió el ácido salicílico. De la corteza del sauce que los mapuches usaban para que no les doliera la cabeza. Y así como esos hay muchos ejemplos. La pelea contra la patente del yagé, por ejemplo, que el curare, que revolucionó la cirugía porque hay un compuesto anestésico derivado del curare. Pero estas empresas nunca han querido reconocer que su fuente fue el conocimiento tradicional indígena. Imagínate, Nikki, que el porcentaje de investigación de estas empresas cuando hacen bioprospección abierta es un hallazgo de un elemento relevante para la industria en 1000 investigados. Cuando se acercan a conocimiento indígena, el porcentaje es de 4 hallazgos relevantes entre 5 investigados. O sea, el recurso que ellos se han ahorrado en investigación es muchísimo, pero no quieren reconocer una distribución justa y equitativa de eso. Y esa negociación, no voy a decirlo, no es fácil. Entonces yo quisiera invitar a pensar que también la ciencia occidental se ha equivocado, que la ciencia occidental no tiene necesariamente memoria, pero además que hay muchos conflictos de interés en la ciencia. O sea, la ciencia no tampoco nos ha dicho la verdad siempre. Yo no peleo con el método científico, ni estamos por contradecir el método científico o digamos la importancia de la ciencia en el desarrollo de la humanidad. Pero no me digan que la ciencia siempre ha sido transparente, equitativa y que no está libre de pugnas y de intereses económicos. Está completamente atravesada por eso. Entonces, yo por último quisiera invitarlos, hay que unirse a las causas de los pueblos indígenas, hay que conversar, hay que hacer diálogos. No quisiéramos hacer más políticas diferenciales, sino diálogos interculturales, y que la sociedad mayoritaria
pudiera entender que vamos a ir juntos en esta década y que las luchas de los pueblos indígenas son las luchas por los bienes comunes de la humanidad y que tenemos movimientos como los de Chicas Poderosas, como los movimientos ambientales que ya lo han entendido y que nos están apoyando. Y el poder de la ciudadanía. Yo creo que el poder nuestro como consumidor, no despreciemos ni una sola decisión de consumo, porque esas decisiones van marcando los intereses que van moldeando esta sociedad. No despreciemos jamás preferir la fibra o la canasta o la fibra de la bolsa de fibra hecha con una palma hecha por indígenas a una bolsa de plástico. O no comprar el cereal de la multinacional, sino comprar el de la artesana local. Hagamos conscientes las decisiones de consumidores que son diarias y que son las que van modelándonos las fuerzas que desde el mercado están presionando tanto a la naturaleza. Yo dejaría hasta ahí, Miki, para que abramos a diálogo, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, muchas gracias, Gloria. No sabía que ahí se había aprobado la ley de etiquetado acá en Argentina. Todavía tiene media sanción, pero todavía también, como decías, hay muchos intereses atrás para que no termine de ser sancionada. Así que acá estamos un poco en la misma. Acuérdense que si tienen preguntas, que seguro tienen un montón, porque yo también las tengo, pónganlas, escríbanlas en el chat, que ahora, después de escuchar a Faustina, vamos a leerlas después de un break y cada una va a ir contestando, así que por favor vayan escribiendo sus preguntas. Y ahora sí, vamos a escuchar a Faustina Torres, que es una mujer Vibri en representación de la Asociación Comisión de Mujeres Indígenas de Talamanca, desde el territorio indígena Vibri de Talamanca, Caribe Sur de Costa Rica. Así que bienvenida, Faustina, y te escuchamos. Muchas gracias por darme el espacio a todas las chicas poderosas. Gracias por permitir pues compartir un poquito con ustedes. Tal vez yo me voy a un poco compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia de nosotras como mujeres. Creo que es muy importante porque creo que las mujeres hemos sufrido, hemos pasado muchas situaciones difíciles para llegar a lograr Faustina, perdón, muchas cosas que no hoy... sé si no te estamos viendo, no sé si tenés la posibilidad de prenderte la cámara para que te podamos ver, genial, si no, no hay problema. Bueno, voy a Ahora sí. intentarlo. Ver. Sí, como le contaba, para mí es un placer y un gusto de compartir con ustedes, con las chicas poderosas, esta experiencia. Yo me voy a concentrar un poco de la experiencia de nosotras como mujeres, como organización. Ustedes saben que la lucha, el esfuerzo que hacemos las mujeres indígenas es un doble esfuerzo que hacemos en diferentes procesos. Entonces, para mí, digamos, es importante que ustedes conozcan que esa Comuita es una organización de mujeres, se ha caracterizado por muchos, por su trabajo que hemos hecho con convicción, con voluntad, hemos demostrado las cualidades que tenemos las mujeres en diferentes procesos, en diferentes niveles. Nos hemos sentido que hemos sido muy serviciales, hemos sido consejeras, tenemos mucha voluntad, hemos ayudado a muchas mujeres, no solamente a las mujeres, sino a nivel del territorio, que es un territorio 48,000 hectáreas y con una población de más de 8,000 habitantes. Bribri, la más grande de Costa Rica. Y también hemos logrado una incidencia política muy importante durante toda esta trayectoria como mujeres. Este acercamiento que hemos tenido con el gobierno para nosotros ha sido un trabajo muy enorme, trabajando en las brechas de desigualdades que existen aún en cuanto al acceso, a la participación, a las oportunidades y a los beneficios. Ustedes saben que nosotras las mujeres indígenas sufrimos y pasamos la triple discriminación. Primero por ser mujeres y por ser indígenas, y también porque no somos profesionales. Entonces tenemos esa triple discriminación que hemos vivido y hemos sentido. Sin embargo,
hemos tratado de avanzar con trabajos, como decimos nosotras aquí en Costa Rica, trabajos de hormiga para poder avanzar. Hemos defendido en todos los campos y hemos exigido los derechos de las mujeres indígenas en la inclusión en diferentes espacios, por medio de la ley de paridad y la igualdad, que es la ley en Costa Rica que protege y defiende los derechos de las mujeres. Y ustedes saben muy bien que una ley, las leyes se convierten en letras muertas. Quien hace que funcionen las leyes somos las personas. Entonces en Costa Rica es un país de derechos donde se tiene un montón de derechos, pero sin embargo, soy sincera, han sido engavetados. Entonces, si nosotras como mujeres no ejercemos, no exigimos nuestros derechos, pues entonces a la larga es como que no sirviera para nada. Otro punto importante es que también nosotras como mujeres hemos luchado para desarrollar nuestro propio desarrollo económico con nuestro producto, porque el territorio Bribri tiene un alto, digamos, la economía principal es el plátano, banano y cacao. Entonces, los intermediarios son los que siempre han perjudicado el precio o la economía de la comunidad, porque ellos son los que le pagan barato sus productos y no logramos como avanzar a desarrollar nuestro propio economía. Los proyectos de cacao, lo que nosotros queremos es cómo le damos ese valor agregado a un producto que es la que nosotras mismas producimos y que puede servir para muchos. Es una alternativa económica muy importante, tanto para los productores y como empresa. Entonces, para nosotros es muy importante esta parte de desarrollo económico. Sin embargo, es una lucha que hacemos solas, porque realmente no tenemos mucho apoyo de parte del gobierno. Y hemos sido, es un mundo nuevo para nosotros y vieras cómo ha costado para nosotras avanzar poco a poco. Acomita es una organización que tiene más de 30 años, le ha costado mucho, se ha organizado por medio de las necesidades que tenemos como mujeres y las demandas que tenemos como pueblo. Lo principal para nosotros fue, lo más importante, es establecer las bases culturales. Porque nosotras como pueblo Bribri Cabecar tenemos un sistema matrilineal, que es la estructura social, organizativa y política que tenemos como pueblos indígenas. Creo que es el valor que tiene esta cultura. Y eso nos ha permitido empoderarnos un poco más en todos los aspectos, tanto económicas, tanto política, y a nivel organizativa. Nosotras somos realmente una organización comunitaria con un alto conocimiento cultural. Todavía tenemos esos arraigos muy indígenas. Además, nos sentimos muy orgullosas de que hemos gestado a una organización como esta, porque es una estructura que no es propia de la comunidad. Sin embargo, es la que más se asimila, digamos, a la estructura organizativa indígena. Porque tiene otra realidad. Ustedes saben que para nosotros, las mujeres indígenas principalmente, a nosotros tenemos una cultura de vivir en la casa, vivir con su familia, trabajar en el campo, tener todo ese control administrativo que uno tiene en la familia. Sin embargo, a trabajar con una organización como Acomita,
tenemos que salir fuera de nuestra comunidad, dejar a nuestra familia, y es un reto muy grande que hemos vivido como mujeres. Nosotras hemos dejado a nuestra familia, hemos sacrificado a la familia y hemos dejado de hacer muchos quehaceres cotidianos que hacemos dentro de la casa o dentro de la familia, porque hay demandas que nos obliga a salir fuera de nuestro territorio. Hemos tenido una participación muy importante, muy relevante a nivel del territorio, a nivel regional, como Caribe, y a nivel nacional, porque hemos estado siempre constantes para poder avanzar con cada uno de los pasos que damos y con las necesidades que tenemos. De acuerdo a eso hemos ido avanzando. Y creo que escuchando a algunas compañeras anteriormente, me llama mucho la atención que nosotros también aquí hemos luchado, estamos luchando contra hay mucha contaminación, hay problemas del cambio climático que ya nos está afectando ya hace muchos años, ya más de 20 años que nos viene afectando. En este caso, el caso como Talamanca, viene desde el 91, cuando pasa el terremoto aquí en la región del Caribe. Nosotros sentíamos que el agua pues se desenterraron y hubo problemas con el mar, y sentimos que eso es un cambio que en este momento ya estamos viviendo las secuelas de ese terremoto, y ya viene desde ese momento empieza el cambio climático afectándonos a las comunidades, digamos, o a todo el mundo, a la humanidad en este caso. Una de las cosas que hemos aprendido también es aprovechar los espacios como estos para hablar y proponer cambios desde la visión de las mujeres. Creo que el cambio está en manos de las mujeres, porque las mujeres tenemos que, nosotros somos las que tenemos la conciencia, tenemos las primeras que somos afectadas directamente, somos madres, y eso nos ha permitido ser más conscientes y por lo tanto las primeras en recibir esos cambios que en este momento nos está afectando. También una de las cosas importantes que comparto con ustedes es aprovechar la estrategia o espacios junto con los varones, porque para nosotros es colectivo. A veces los varones aflojan para defender, para exigir, mientras que las mujeres hemos sido más consistentes para exigir lo que queremos. Entonces creo que es importante trabajar ese trabajo en conjunto. Que también nosotras como Acomuita somos una organización muy fuerte ideológicamente. No es fácil que nos hagan sentir, digamos, mal, o nos pueden decir muchas cosas, pero nosotras consideramos que Acomuita es como el árbol que mejor da fruto, porque cuando el árbol que da mejor fruto es el que más lleva sus apaleadas. Espero que me puedan entender el mensaje. Entonces, y la otra es la unión de mujeres en la defensa del territorio, de la tierra principalmente, la gobernanza del territorio. ¿Por qué? Porque las mujeres las mujeres indígenas deben ser diferentes en el desarrollo político, en el desarrollo de la gobernanza política, porque muchas veces el poder que se maneja desde afuera occidentalmente, eso nos ha afectado a las estructuras, a nuestros pensamientos, a nuestras ideologías, para manejarlo como una ideología propia. ¿Por qué? Porque la ideología externa habla del poder,
habla del poder económico, poder político. En cambio, en los indígenas, nosotros no tenemos ese pensamiento. Para nosotros el poder no existe, es la fuerza colectiva que hay que defender. Entonces, todos estos cambios, vieras cómo cuesta para avanzar. Digamos, para ir avanzando tenemos que ir con un paso lento, pero ojalá que sea segura en estos campos. También tenemos ahora con el tema de la pandemia, que termina de agudizar la situación económica, como que eso explotó la situación económica. Y esto en este momento hay que luchar mucho con el gobierno, porque primero que nada, en el caso de Costa Rica hay mucha burocracia, y la burocracia es uno de los instrumentos que usa el Estado, perjudicando el sistema económico local de una comunidad indígena, donde la economía es poquito, lo que se vende es poco, con costo lo que se vende es para la subsistencia, no es para generar un montón de Agustina, ahí te estamos perdiendo. Capaz ahora sí, mejor sacate la en cámara ese a ver si. sentido. Ahora sí. Sí. Y en cuanto a las capacitaciones en los emprendimientos, es muy importante porque las iniciativas, los emprendimientos que tienen las mujeres indígenas es algo que nace de la comunidad, nace de las familias, pero no tiene un acompañamiento de parte del gobierno para que ellas puedan avanzar con sus proyectos o mejorar en la parte de calidad o productividad de su proyecto. Hablando del cambio climático, Acomuita es una de las organizaciones como mujeres, hizo un posicionamiento mediante un método que construimos a nivel de la región con las mujeres indígenas Bribris y Cabécares, cuando creo que en el 2009, 2010, que empieza aquí en Costa Rica la discusión de Red Más. Red Más, ustedes saben que es la reducción, emisión de degradación y deforestación, que es un problema que se maneja a nivel de gobierno, y era un tema muy complejo para nosotros como indígenas, porque era un concepto desconocido para nosotros, no entendíamos qué significaba eso. Entonces nosotras como mujeres empezamos a idear qué podíamos hacer para que esto no nos afectara, porque hay muchos intereses, hay muchos empresarios, hay mucha gente detrás de esto como un negocio para sus propios intereses. Entonces nosotros como indígenas, ¿cómo podemos establecer un mecanismo que nos permita entender ese nuevo mundo que, como ellos lo están llamando? Y nos dimos cuenta que no es el concepto es muy técnico, pero desde el conocimiento de nosotras como mujeres y como indígenas, es algo que siempre lo hemos defendido, hemos siempre conservado. Entonces hicimos una interpretación propia que llamamos la canasta del conocimiento. En esa canasta del conocimiento está lo que nosotros como pueblos tenemos en la parte cultural, en el sistema de producción indígena, el concepto del buen vivir, porque a nosotros lo que nos interesa es comer y vivir bien. Nosotros no podemos destruir la naturaleza, no podemos devastar la naturaleza a cambio de dinero. Entonces, es una cuestión que nosotras como mujeres hicimos para decir, bueno, si el conocimiento técnico o los conceptos técnicos que existen y eso no está en la canasta, es porque eso significa que no es de nosotros, no es propio de nosotros.
Bueno, tal vez ahí pueden surgir las preguntas para poder responderles, pero también propusimos una propuesta de cómo es la producción ancestral, una producción que naturalmente se ha practicado por muchos años y gracias a eso nosotros existimos. Es una producción orgánica, es una producción natural. Faustina, ahí te volvimos a perder. Eh, eh, Químicos ni nada, sino es algo que Ahora te escuchamos bien, ¿eh? Fue un segundo. un producto, sí, sí, es un sistema de producción ancestral propio de conocimientos culturales, de respeto hacia toda la madre naturaleza, a la luna, al sol, a todos. Ese es el sistema ancestral. Entonces tenemos que ir resguardando y seguir conservando nuestro conocimiento sobre la producción, de cómo proteger, cómo resguardar esos conocimientos, cómo resguardar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Pienso que es algo que tal vez es poco lo que hemos hecho, pero creo que es importante para nosotros en esos espacios ir proponiendo esos conocimientos que, como lo escuché hace rato, no se valoran, no se aprecian, no se respetan, sino que se menosprecian y porque no está escrito en ningún lado. Es un conocimiento ancestral que se ha transmitido por muchos años oralmente. Todo este conocimiento está basado en la cosmovisión indígena. Para nosotros, por eso es muy importante seguir resguardando todo este conocimiento. Cuando, por ejemplo, el idioma, la cultura, todo eso es un conocimiento propio desde la cosmovisión indígena. El tema, digamos... Faustina, solo para recordarte que ya quedan muy poco tiempo para cerrar la idea y después va a haber tiempo de preguntas. Sí, sí. En este caso, por ejemplo, la crisis mundial ha sido muy fuerte para muchos. Es una preocupación muy grande que nosotros como mujeres somos las principales que tenemos que ver qué hacemos para seguir poder sobrevivir. Toca directamente la vida de la naturaleza, la vida humana, la vida oceánica, la biodiversidad y todo lo que nos rodea. Eso ha afectado en este momento, eso es lo que estamos viviendo en la crisis climática. Principalmente a las mujeres directamente porque somos madres, tenemos una gran responsabilidad de la atención básica y secundaria de nuestros hijos, por ejemplo, el autocuidado, la escasez del agua, la disminución de producción que hoy estamos viviendo día a día en nuestras comunidades y en nuestra producción. También ha afectado en cambios a la vida de las mujeres. Ahora tenemos que trabajar más en el campo. Tenemos que reducir las áreas. Antes se cultivaba por hectáreas el arroz, el maíz o el frijol. Hoy tenemos que reducir el tiempo porque llueve más, asolea más. Entonces, las dos cosas nos está afectando en nuestra producción. Tenemos que a las mujeres nos toca que duplicar más esfuerzos. Sentimos que también ha habido cambios en la alimentación de la familia. Hoy estamos perdiendo la diversidad productiva que tenemos que las mujeres ver cómo recuperamos o no sé cómo vamos a buscar la estrategia para trabajarlo un poco mejor. Y el conocimiento que tenemos ahora sobre la medicina tradicional, que es algo muy importante porque en este momento cuando los doctores, los médicos, la ciencia no pudo encontrar con rapidez la respuesta a la pandemia, las comunidades indígenas tuvieron que acudir a sus medicinas tradicionales. Sin embargo, esos conocimientos tenemos que seguir resguardándolos. Hasta aquí dejo y muchas gracias. Bueno, ahora sí, si les parece entonces empezamos.
con la primera pregunta, que es general, o sea, la puede contestar cualquiera, que es ¿qué estrategias están implementando desde sus organizaciones para combatir la crisis climática y desde su cosmovisión cuáles son las posibles soluciones que ustedes plantean? La que quiera, chicas, puede ir. Faustina, Gloria, Romina, Noelia. Disculpa, Nikki, ¿repites la pregunta? Porque tengo aquí unas buenísimas que veo que hay en el chat, pero ¿cuál elegiste tú? La primera pregunta es, ¿qué estrategias están implementando ustedes desde sus organizaciones para combatir la crisis climática y también desde su cosmovisión, cuáles son esas posibles soluciones? Bueno, yo creo que pues, cuando hablé señalé eso, creo que hay debería ser más reconocido un liderazgo de los pueblos indígenas en este tema, porque los pueblos indígenas no solamente han demostrado de manera eficiente que viven entre las selvas, en los bosques, que los ríos están limpios, o sea, hay algo que están haciendo bien en contraste con la forma como la sociedad mayoritaria trata la naturaleza. Pero sí me parece muy importante la pregunta porque también creo que hay que llamar a la coherencia. Y nosotros en esa lógica estamos en proceso de hacer una cosa que se llama la Declaratoria de Emergencia Climática. Es un poco un trabajo simbólico, pero tiene un trabajo detrás que es muy interesante y es que evaluemos como organización, o sea, en nuestra sede central en Bogotá, en la sede central, en las sedes de las organizaciones regionales y en nuestro trabajo, qué huella de carbono estamos teniendo y que hagamos la declaratoria para decir que todas nuestras acciones están pensando en eso. Y pues como te digo, nuestros pueblos viven en las selvas y sin embargo, por ejemplo, el trapecio amazónico, las comunidades que viven en el trapecio amazónico están muy cerca de la zona urbana de Leticia, que es la ciudad amazónica. Y te cuento que el problema de basuras es impresionante, porque además el basurero del pueblo se los pusieron al lado del resguardo, de la tierra de resguardo. Entonces nosotros, que es un problema que antes los pueblos no tenían, pero nos toca formarnos para abordar cómo disponer residuos, esa cantidad de plástico tan impresionante que producimos en todo, hay que vigilar eso. Entonces, por ejemplo, ahora todos nuestros eventos estamos encargando comida que viene empacada en una hoja que se llama kibiao, que es como una hoja de platanito. Al principio la gente se sorprende o le parece raro, pero hombre, ¿cómo no va a ser mejor eso que una caja de plástico de icopor? Entonces, estamos en proceso, no la hemos hecho, pero estamos en proceso como organización de hacer declaratoria de emergencia climática. ¿Por qué emergencia? Porque hay que hablar en carácter de urgencia, es ya, o sea, tenemos que empezar a hacer acciones inmediatas y coherentes. Yo por esa pregunta dejaría ahí, hay otras también muy interesantes, muy buenas preguntas. Sí, ahora vamos a ir por todas. Seguimos con otra que me parece muy importante para nuestra región, que tiene que ver de cómo ven la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú, o en caso, bueno, Argentina sí lo ratificó, así que la respuesta sería cómo ven la implementación del Acuerdo de Escazú, qué haría falta para que se implemente bien, o cómo es la situación en sus países. Cualquiera también que la quiera contestar. Bueno, voy yo. Yo pienso que totalmente de acuerdo que en todos los países debe haber una declaratoria climática y regresar hacia un conocimiento que tenían los pueblos indígenas en cuanto a la conservación, a seguir protegiendo en la medida en que se pueda. Pero también debe haber un mayor conciencia o mayor inversión para las comunidades indígenas principalmente, porque las comunidades indígenas
somos las comunidades que seguimos resguardando, seguimos protegiendo las montañas, los bosques, los ríos, y los que siguen contaminando, siguen contaminando, no tienen conciencia, no hacen el mayor esfuerzo. Entonces yo pienso que sí debe haber, en cada país debe haber esa declaratoria climática y exigir a las grandes industrias a que tengan un mayor conocimiento, a una mayor inversión de cómo de seguir resguardando o pueda mermar un poco la situación de afectación y contaminación que están provocando en el mundo. Y en cuanto al acuerdo de Escazú, creo que en este momento el gobierno está implementando las políticas públicas en todos a nivel nacional, y creo que eso es un paso muy importante porque eso nos va a permitir a crear este mecanismo para implementar estos acuerdos, a pesar de que tal vez no está ratificado en Costa Rica. Sin embargo, ya empiezan a las discusiones abiertas a nivel, digamos, de país. Entonces creo que el gobierno tendrá que asumir la responsabilidad como corresponde, porque la crisis climática no es solamente está afectando a X cosas, sino que es una responsabilidad de todos. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Faustina. Vamos por la siguiente, que es cómo Miki, describirían el Miki, apoyo. Sí, me disculpa, es que solo quería una nota. Mira, nosotros no hemos ratificado el acuerdo de Escazú. Nos ganamos un deshonroso primer premio por 2 años consecutivos. Colombia tiene la cifra más alta de asesinatos de líderes ambientales en el mundo. Nos peleábamos los primeros puestos con Filipinas y Brasil, pero desde el año pasado somos el primero. Y los gremios en el Congreso dijeron 3 cosas: que ya habían demasiadas leyes, que ese acuerdo de Escazú violaba la soberanía nacional, y que además los pueblos indígenas siempre se atravesaban en el desarrollo. Ese es el estado de nuestra discusión. Es terrible. Me da dolor y vergüenza contar eso. Gracias. Por eso gracias, también Gloria. Sí. quería agregar algo, porque en Argentina sí está ratificado desde este año, y sin embargo vemos con todas las acciones que están tomando el Estado, de que realmente ratificarlo no alcanza solamente, y como decía Gloria, que los pueblos indígenas se metan en el medio tampoco, y creo que es lo que ayudaría es una fuerte conciencia social, ¿no? Y una exigencia que sea más abarcativa de toda la sociedad, en este caso, por ejemplo, Argentina, porque ya no alcanza solamente con nuestras luchas, eso se ha demostrado. A principio de año nosotras hicimos esta caminata, donde inclusive en tiempo de pandemia, y llegamos a la capital del país y hicimos nuestra caminata hasta el Congreso y pedimos por basta de terricidio y planteamos muchas situaciones, inclusive nos recibieron en Casa de Gobierno, y sin embargo todo eso a hoy, casi fin del año occidental, no ha transformado absolutamente nada. Estuvimos sentadas 2 veces dentro de la Casa de Gobierno exigiendo y llevando proyectos, porque no solamente le llevamos exigencias, y eso no transformó absolutamente nada y no recibimos ninguna respuesta. Entonces creemos que esa caminata que nosotros hicimos, esa convocatoria mundial, tenía que ver con esto, con decir, bueno, no solamente alcanza con ratificar, sino que fuertemente tenemos que interpelar al poder político y partidario de turno para que esto realmente sea implementado. Entonces, ver eso, ¿no? Hoy con lo de las granjas porcinas, claramente no están queriendo implementar concretamente el acuerdo de Escazú. Entonces, esa es la situación que tiene hoy en Argentina, y esa es la situación que nos excede inclusive a nosotros como pueblos indígenas. Y bueno, y creo que es eso, es la conciencia de cada uno como ciudadano, no solo en lo que es el consumo, sino también en lo que es a nuestros derechos, y que se implementen verdaderamente, digamos,
como sociedad. Entonces, eso es importante porque en Argentina no está sucediendo. Muchas gracias a todas. Ahora vamos con una pregunta de Jordi, que la puso en el chat, que es: ¿qué vías de acceso existen para dar más participación a los diversos productos de las comunidades originarias? ¿Quién la quiere contestar? Dale, Gloria. Me mido, Niki. Lo voy a juntar con otra que pregunta por la diferencia entre agricultura tradicional y agroecología y cuáles son los problemas que abordamos para la comercialización, que es un poco parecida. Efectivamente hay una diferencia. Cuando hablamos de agricultura tradicional, hablamos de un conjunto de saberes, prácticas y conocimientos que los pueblos indígenas han venido practicando adaptados a unos ecosistemas. La agroecología, completamente, tenemos muchísimas afinidades y aquí hemos hecho alianza con los agroecólogos, con las comunidades campesinas que hacen agroecología y nos vamos juntos siempre a la lucha. Y lo bonito de la agroecología es que ha generado un intercambio de conocimiento y que valida esos conocimientos tradicionales y los complementa con otras cosas. Yo quisiera decir una cosa que lo viví con compañía, que es la voz de los jóvenes indígenas. Hay jóvenes indígenas que se han formado para ser agrónomos o biólogos, y es una aspiración también de los pueblos acceder a otro tipo de conocimiento, a conocimientos innovadores. A veces la gente, y eso lo junto con una pregunta también muy bonita que hay por ahí, la gente cree que los pueblos indígenas nos quedamos congelados en el tiempo, o que no queremos cambiar, o que no queremos innovar. No, no. Hemos tenido que adaptarnos a muchísimas cosas y lo hemos hecho, pero claro, las culturas, la esencia de nuestras culturas tiene que ver con una forma distinta de relacionarnos con el entorno. Y eso, si cambiamos eso, pues ya no quedamos nada, cambiamos todo, porque es parte de nuestra espiritualidad también, de comprender cómo nos vemos en el mundo. Entonces, mantenemos esas tradiciones, pero también incorporamos conocimientos nuevos. Entonces, eso ha sido bonito con la agroecología. Hemos intercambiado conocimiento, validado y aprendido conjunto con la gente de la agroecología. Pero, por ejemplo, les cuento una cosa rápida. Regando semilla con unos campesinos que iban a aprender cosas con unos grupos, con un grupo indígena, con un pueblo. Entonces el indígena regó mucha semilla y entonces el campesino le decía, no, debemos echar menos semilla, hay que hacer rendir más la semilla. Y el indígena le dijo, no, es que en Vera siembra para guagua, para ñeque, para armadillo. O sea, la siembra del indígena, cuando siembra y riega semilla, también están pensando en que la guagua, el ñeque y el armadillo van a comer ahí. Entonces nos reímos mucho porque pues para un campesino normal quiere gastar menos semilla. Pero entonces después el embera le decía, pero después el embera come ñeque y come armadillo. Entonces, claro, es una relación distinta con la naturaleza. Nosotros realmente hemos explorado con unos aliados, primero, el asunto del transporte. Estamos tratando de que el Estado entienda que aquí hay gente que vive y que solamente accede por ríos. Y en los ríos podemos implementar, estamos tratando de buscar energía, digamos, solar, paneles solares, para que allá podamos tener baterías para poder transportar algunas cosas. Pero básicamente hemos buscado unos aliados que son empresarios, porque nosotros no, realmente, eso hay que reconocerlo también, compañeros. Nosotros no somos expertos en mercado, de hecho somos muy malos para eso. Entonces, no es una habilidad especial nuestra. Entonces, nos hemos aliado con algunos empresarios. Hay unos muy bellos que nos han entendido y que logramos hacer una cosa que se llama productos de nicho. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no hemos producido, por ejemplo, cafés especiales orgánicos, no en cantidad, pero sí en alta calidad. Entonces nos concentramos en la calidad y este hombre, que es un empresario muy brillante, con mucho dinero, por cierto, porque no podríamos hacerlo nosotros, lleva esos cafés a ferias en el Japón,
en Qatar y nos pagan la libra a 3 veces o 4 veces lo que le paga aquí la federación a los campesinos cafeteros. Es hacer valer un poco más ese asunto de que es orgánico y de que lo produce un pueblo indígena. Entonces, con productos de nicho hemos logrado pequeña producción, pero con unos precios muy buenos. Hasta ahí dejaría esa pregunta. Gracias, Gloria. La siguiente pregunta tiene que ver con cómo podemos tener un Estado que aplique el buen vivir de los pueblos indígenas en su estructura política. No sé si Romina, Noelia o Faustina, ¿quién quiere ir? Yo te puedo decir algo desde la organización, ¿no? Que no somos estatistas, de hecho pensamos que puede haber, por lo menos a nivel intrínseco de muchas de nuestras naciones indígenas, teníamos otros modos de organizarnos, otros modos de entender y llevar adelante nuestras comunidades y la vida. Entonces, realmente pensamos que el Estado como forma de organización está bastante agotado, ¿no? Entonces, en ese caso, nuestra propuesta iría por pensar si podemos tener otros modos de organizaciones que no fueran los estatales, ¿no? Y por ahí, pensando en lo que escribía un periodista acá de la región que comulga bastante con nosotros, él hablaba todo un escrito, justamente acá fue época de elecciones hace un poco tiempo, en este mes, y entonces él decía, bueno, ¿por qué no planteamos otros modos de organizaciones como las comunidades? Y a lo cual yo le decía, bueno, el primer problema que tenemos son las ciudades. La existencia de conglomerados como ciudades y como mega ciudades hace imposible una forma de vida más relacionada a lo comunitario. Entonces tenemos que repensar nuestros modos de vida en todos los sentidos. Eso tiene que ver cómo habitamos esto que es la madre tierra, Lancayusmar, y realmente las ciudades impiden mucho ese modo de transformación. Entonces, una cosa como que va unida a la otra, no podemos pensar otros modos de organizaciones que no sean estatales, la verdad que por lo menos en Argentina están dejando mucho que desear y sabemos un poco cómo funcionan, un poco para el lado de que vaya al mercado, y por otro lado, pensar en cómo vivimos. Bueno, pensamos si ya este sistema es insostenible, en parte es insostenible por las ciudades. Cuando Gloria hablaba del transporte, de entender otros modos, bueno, tiene que ver con esto. Lamentablemente el 90% de quien consume o puede pretender una transformación vive en las ciudades, y hay que hacer llegar de esas pequeñas comunidades muy aisladas, y obviamente sale muy caro. Nosotras en el movimiento tenemos una iniciativa que es Hacedoras por el Buen Vivir, que también tratamos de hacer una marca de las hermanas indígenas donde ellas puedan vender, intercambiar todo lo que hacen en arte, en cestería, en cerámica. Ahora también estamos implementando talleres en relación a los saberes, pero todo eso se complica mucho por lo que decía Gloria, por el transporte, es el problema más difícil, y sí tratamos de, bueno, hacer esto que es una plataforma virtual, también intentamos ayornarnos y poder llegar, pero hay cuestiones que son muy complejas. En este caso, los estados es algo complejo. Nosotras particularmente como organización siempre planteamos un poco más, tal vez lo que otros llamarían como las micropolíticas de transformación, y tratar de poder transformar hacia adentro. Entonces, como mujeres indígenas, bueno, ¿cómo podemos autogestionarnos desde nuestros saberes ancestrales? Esa es nuestra forma de transformación. No sabemos si podemos hacer que el Estado realmente implemente las políticas, pero tal vez lo vamos a ir transformando de tanto ir empujándolo hacia afuera, ¿no? Creo que esa es como organización nuestra propuesta, tal vez no aferrarnos tanto a lo que conocemos, sino poder pensar en otras formas, porque nosotros teníamos otra forma, entonces no podemos entender que esta forma impuesta a través del colonialismo y de lo que llamamos Estado sea la única que pueda existir. No sé si alguna más quiere agregar específicamente sobre esta pregunta, pero si no pasamos a la próxima. Sí, quería agregar ¿se me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Quería agregar de que la fuerza que regula la vida de la tierra es consecuencia del modelo civilizatorio dominante, ¿no es cierto? Por eso dentro de la crisis general del capitalismo que lleva este sistema,
ha llevado al saqueo indiscriminado de los recursos naturales, ¿no es cierto?, para seguir acumulando ganancias a costa del pueblo, de las comunidades, en beneficio de las clases dominantes, ¿no es cierto? Por eso, al hablar del sistema implementado por el Estado, que es netamente colonialista, es difícil de que se pueda, para mí no imposible, ¿no? Pero es difícil de que se pueda cambiar esas políticas públicas con las cuales el Estado viene trabajando hasta el momento, en donde omite todas las necesidades básicas de la vida, ¿no? No solo para los pueblos originarios, sino también para todo el ser humano, ¿no es cierto? Lo que tenemos que resaltar de los pueblos originarios es que nosotros somos parte de toda la naturaleza, ¿no es cierto? Y por eso lo que tenemos como punto principal es el buen vivir como derecho, ¿no es cierto? Y al buen vivir no solo hacemos referencia a la ausencia de enfermedad, sino la importancia de esta interrelación entre lo biopsíquico, entre lo espiritual, ¿no es cierto? Que es de suma importancia para nuestros pueblos. Por eso el daño que se produce con las empresas capitalistas y todas las empresas terricidas, ¿no es cierto?, con el desmonte que para ellos es significativo, para nosotros desde los pueblos originarios es de suma importancia porque están alterando, están aniquilando, están eliminando nuestras formas ancestrales de supervivencia, ¿no es cierto?, como la medicina ancestral, nuestra vida con el cultivo, como decía la hermana, la importancia de la semilla, de la importancia de la semilla y de todos aquellos recursos naturales de los cuales la Pachamama nos provee para la vida, ¿no es cierto? El contexto pandemia ha llevado a concientizar en la mayoría de los habitantes de la importancia de lo que es el trabajo de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Por eso esperemos que los estados puedan implementar esta espiritualidad como una forma más de vida, ¿no es cierto? Y no como una forma más de discriminación y de forma de avasallar todo nuestro conocimiento y tampoco de poder adueñarse de nuestra espiritualidad y de ese conocimiento ancestral, como decía la hermana Faustina, de poder nosotros reservar la importancia de eso porque no solo el Estado, sino las personas que solamente quieren lucrar con nuestros conocimientos y poder adueñarse, y no tan solo eso, transversar en cuanto al conocimiento de nuestra ancestralidad, también es una lucha constante que vivimos los pueblos originarios en las distintas territorios, ¿no es cierto? Por eso me parece importante aportar eso y también resaltar del trabajo que venimos haciendo con las hermanas del movimiento de hace tiempo, que como es la campaña del terricidio, basta de terricidio, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso quería aportar, gracias. Gracias, Noelia. Otra pregunta tiene que ver con cuáles son los reclamos dentro de la organización actual que hay en todos los países, que tiene que ver con la del Estado, que un poco Romina hablaba antes. ¿Cuál es el reclamo puntual que tiene cada país de donde ustedes son hacia justamente el Estado? No sé, Faustina, si quieres empezar. Oh, está bien. Yo pienso que uno de los reclamos muy importantes es que se nos respete como indígenas, como pueblos, con sus particularidades, que se nos reconozca todos esos derechos y siendo, digamos, aquí en Costa Rica, el convenio 169 que está ratificado, sin embargo, a veces se juegan con las leyes, a veces el convenio lo ponen más abajo de la ley, cuando se sabe que lo máximo es el convenio 169. Entonces, lo que nosotros queremos siempre es que se nos respete nuestros derechos y que haya justicia también. Porque, por ejemplo, como decía la hermana hace rato, aquí ha habido asesinatos también por las luchas sobre las tierras, y los casos han sido omisos, y entonces significa que no hay justicia, no hay ese reconocimiento de ese derecho. Y creo que así muy puntualmente es exigir nuestros derechos y que se cumpla con las leyes que tiene cada país, en el caso de nosotras, y también que se cumpla el convenio 169. Eso sería. Gloria.
Es difícil la pregunta porque, bueno, yo creo que coincido con Faustina. Lo primero que nosotros y estamos pidiendo ahora a este actual presidencia es que haya un respeto por la vida. Este país es muy raro. Entonces, aquí hubo un referendo y un acuerdo de paz después de 50 años de guerra y un acuerdo de paz que es eso, es un acuerdo de paz donde dos enemigos que no se han podido derrotar se sientan a tratar de hacer un acuerdo. Seguramente no es perfecto y hay que perdonar cosas. Bueno, ese esfuerzo se hizo, pero resulta que hay sectores en Colombia que se han lucrado de la guerra, que se lucran del narcotráfico y que no, y que hicieron una campaña con muchas mentiras para que la gente creyera que le íbamos a entregar el país a los comunistas y que una cantidad de bobadas, y la gente votó que no a la paz. Es terrible. Y hoy estamos otra vez, o sea, las disidencias de la FARC están otra vez resurgiendo, han matado a muchos de los reinsertados y hoy a nuestros líderes indígenas es increíble, o sea, este año ya llevamos 30 líderes indígenas asesinados. Y es por la lucha por los derechos, es la lucha por las luchas ambientales, son las que nos tienen, porque cuando hay siembra de coca y cuando hay narcotráfico y el Estado no es capaz de controlar eso, hay deforestación y nosotros estamos metidos en la mitad de esas luchas, porque ahí están nuestros territorios no están en las ciudades, como decía Romina, que me parece eso súper bello. Hay uno de los estudios de cambio climático dice eso, dice si las ciudades siguen creciendo al ritmo que están creciendo, el cambio climático, esa es una de las primeras cosas terribles para el cambio climático, que la gente se agrupa en ciudades y no comprende lo que es vivir en otras, en el campo. Y entonces es un hueco negro que que produce muchísima basura, que no devuelve al suelo el suelo y que genera una cantidad de distorsiones. Entonces, eso tendríamos que repensarlo profundamente, pero yo le pediría la protección a la vida de los líderes. Y hay otra cosa, un poquito más de dignidad y decencia en no defender tan de frente los intereses económicos. Yo pienso que esa figura de que el Estado era un árbitro, aunque parezca vieja, sigue siendo válida. Entonces, por ejemplo, aquí las semillas nativas y criollas, son las semillas de la agrobiodiversidad, no tienen permiso para ser comercializadas. O sea, eso es un absurdo, eso es una cosa que no tiene ningún sentido. ¿Por qué estás hablando de que esto es una sociedad de libre mercado, pero estás favoreciendo completamente solamente un sector económico, en desmedro de los bienes naturales de todos, en desmedro de todos los campesinos y todos los indígenas que son sujetos de especial protección constitucional? O sea, esas cosas no tienen ningún sentido, que por lo menos vuelva al equilibrio que debería ser un Estado en una sociedad. Gracias, Romina, Noelia. No sé si quieren contestar la pregunta acá sobre Argentina y ya la última pregunta. Plantear por ahí, nosotras como movimiento, sería que el Estado realmente reconozca la plurinacionalidad de los territorios, que no quiere decir lo mismo que sea un Estado plurinacional. Entonces nosotros decimos que a pesar de todas las legislaciones, el Estado concretamente no reconoce que Argentina tiene plurinacionalidad en sus territorios. Y por otro lado, la autodeterminación de nuestros cuerpos, territorios, pensamos que eso forma parte de lo que pedimos, porque más allá de lo que se puede plantear, nosotros tenemos muchísimas legislaciones a nuestro favor, desde la Constitución, inclusive nosotros en cada provincia tenemos constituciones que avalan eso, que plantea la Constitución Nacional, en torno a preexistencia, en torno a la autorregulación de nuestras vidas, a la devolución de los territorios ancestrales, y todo eso no se cumple. Entonces lo que le pedimos al Estado es que si el Estado cumpliera el 50% de las leyes que ya están y que ya tenemos, nosotros reivindicaríamos un montón de derechos que no se están cumpliendo hoy en día, pero ni siquiera para la sociedad en general. Una ley principal de la Constitución es el derecho a cosas fundamentales como el agua, y tenemos muchísimos hermanos
que se mueren de sed o que se mueren de desnutrición, porque la poca agua que tienen está totalmente contaminada y es imposible de tomar, o no tienen agua directamente. Entonces, para mí lo que le pediríamos al Estado es que mínimamente cumpla lo que ya está, y que eso que va a cumplir también tenga en cuenta que tiene que ver con esto de la plurinacionalidad de los territorios, de la autodeterminación de los cuerpos territorios. ¿Qué quiere decir? Dentro de nuestros territorios que deberían ser restituidos, que eso no está sucediendo, por eso hay tantas restituciones que hacen las mismas comunidades indígenas de los diferentes pueblos de esos territorios, que por eso también el Estado está actuando violentamente, está no solamente criminalizando con causas, sino que también está reprimiendo a esos indígenas que van a hacer recuperaciones territoriales, que lo cumplan, porque dentro de nuestros territorios nosotros también tenemos autodeterminación, tenemos nuestras propias leyes y formas ancestrales, y eso también debe cumplirse. Y creo que es algo que no se está dando a pesar de las legislaciones que tenemos. Entonces creo que sería lo fundamental para nosotros. Gracias, Romina. Y ahora sí, vamos con la última, que la que responda, pido así brevedad, así no nos pasamos tanto de los 30 minutos del espacio de preguntas, que tiene que ver con cuál creen que es el rol de las mujeres en la crisis climática, ¿no? Si ven alguna diferencia y cuál es su perspectiva frente a eso. Yo creo que las mujeres hoy tenemos la fuerza del cuidado de la tierra, del cuidado de la vida, pero también la posibilidad de dialogar. Nosotros somos más sensibles al intercambio, a la conversación, a poder conocernos entre distintas. Y yo creo que eso es lo que yo creo que la sociedad hoy tiene que escuchar la voz de las mujeres. Me parece que aquí, por ejemplo, las custodias de semillas, casi todas, hay muchas mujeres, son muchas mujeres. ¿Por qué? Son los nodos que hacen un nodo en su vereda, en su corrimiento, en su pueblo, para el cuidado de la vida, para la alimentación, para el amor. Y yo creo que esa mirada le ha hecho falta al mundo, le ha hecho falta al mundo. Yo creo que incluso por eso el mundo árabe hoy está tan mal, porque no escuchan la voz de las mujeres. Gracias, Gloria. Y ahora sí, gracias a todos por participar del conversatorio regional Voces Indígenas frente a la crisis climática en América Latina. Fue muy importante contar con la presencia de todos ustedes, así que bueno, pueden seguir en las redes sociales a Chicas Poderosas Argentina para seguir abordando esta problemática y también para seguir pensando qué estrategias se pueden pensar para que más voces sean escuchadas. Así que bueno, gracias y nos vemos. Muchas gracias, chicas, compañeras, hermanas. Qué gusto. Gracias, hermana. Gracias a todas.